¿Alguna vez ganó un premio, un regalo, un sorteo y que no lo podía creer hasta que lo tuvo en sus manos? Haga memoria, ¿nunca ganó nada? Una rifa en la escuela, una torta, ¿así? Y hasta que no lo tiene en la mano es que no cree, ¿no? Yo gané. Somos muy incrédulos ante las dádivas, ¿sabían ustedes? Por eso uno escuchó comúnmente decir, dame un poquito de... Si no lo veo, no lo creo. Eso dice alguien naturalmente ante una sorpresa, ante algo que se da. Por ahí algunos tuvieron suerte a favor de estar pagando un plan de un auto, ¿no? Y les salió el número. Y dice, qué bendición, tuvimos la suerte de ganar un auto. Pero hasta que no lo tenemos es como que suele pasarnos que nosotros para las dádivas, para los regalos o para algo no esperado, tenemos cierta incredulidad. O como cuando alguien te dice, vas a ganar o vas a tener esto, un viaje o una casa nueva, uno se siente contento pero no larga su emoción hasta que no lo concreta. Esa es nuestra naturaleza. Porque también estamos nosotros muy acostumbrados a decir lo que a mí no me cuesta, no me vale, ¿no es cierto? O sea, si yo no lo gano, no lo compro, no lo puedo disfrutar. Entonces tenemos que llegar a un plano de la vida espiritual de convencernos que nosotros hemos recibido el regalo más grande de toda la humanidad, de toda la eternidad, de todo lo más grande que nos puede pasar a nosotros, que es el regalo de la vida eterna. El tema es si yo soy feliz o no, sabiendo que lo tengo. ¿Usted es feliz? ¿Realmente es feliz sabiendo que es eternamente justificado? ¿Realmente es feliz que usted es un hijo de Dios? Seguramente que si nosotros empezamos a motivarnos por la palabra de Dios a esta realidad, y vamos a terminar gritando, saltando y haciendo lo que hizo el pueblo de Israel cuando reconstruyeron los muros, ¿no? Pero mientras no está eso como una cotidiana, un cotidiano pensamiento, una reflexión permanente, o el recordarnos el Evangelio todos los días, esa alegría es como que se va apagando, como que mengua. Y empezamos a notar que hay cosas que me faltan, hay cosas que no tengo, hay cosas que me cuesta, y empiezo a sentir cierta insatisfacción en la vida, amén de que hay una verdad que es eterna, que la gracia del Señor me ha dado el regalo de tener la vida de Cristo en mí, el eterno. Nosotros somos eternos porque tenemos la vida del eterno. Yo quiero hablar hoy, a través de la exposición de la palabra, una reflexión, un sermón que lo he titulado Felizmente Justificados. La justificación no comprendida genera cristianos amargados, cristianos depresivos, cristianos entristecidos, cristianos que necesitan motivaciones emocionales para estar bien. Una justificación comprendida correctamente conforme a la palabra de Dios va a generar la manifestación de un gozo, pero no como una emoción resultante sí de la justificación, porque la justificación no es más que un acto legal. No experimentamos nada nosotros, ¿no? Ser declarado justo no me convierte a mí a ser una persona inocente en el sentido de que no hice cosas, sino que se me ha declarado justo. Sin embargo, la santificación es algo que sí lo podemos nosotros percibir, sentirlo. ¿Por qué?
porque va obrando en nosotros un cambio, progresivo, pero va logrando un cambio. Así que la justificación es algo que Dios hace por nosotros y la santificación es algo que Dios hace en nosotros. Y de esa forma nos va a llevar a experimentar bíblicamente lo que significa ser justificado y por qué nosotros podemos disfrutar y tener felicidad, sumo gozo a través de esto. Obviamente que si no es un hijo de Dios, este es un tema, como decía el pastor José, que no le va a interesar. Y puede estar usted acá sentado en este momento y estar totalmente distraído, como lo estoy viendo algunos ahora, que no están prestando atención porque no les interesa el tema. Simplemente es cuestión de conectarse espiritualmente con la palabra de Dios en lo que mi espíritu necesita. Cuando mi espíritu necesita eso, empiezo a decir, Señor, ¿qué es lo que tu palabra me va a hablar? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, vamos rápidamente a ver la realidad bíblica de por qué nosotros necesitamos una justificación y por qué necesitamos vivir esa justificación. Vamos a ir al Salmo 15. El Salmo 15. Los que habitarán en el monte santo de Dios. El monte santo de Dios, una figura del Salmo de David en la cual está haciendo referencia claramente a el lugar Sión, el lugar de Dios, el lugar donde Dios había determinado en aquel momento para el antiguo pacto habitar con su presencia. Pero ese es un salmo, es un cántico en el cual hace referencia a algunas preguntas con algunas respuestas que nosotros podemos identificarla como nosotros mismos para saber si calificamos o no para estar en la presencia del Señor. Y comienza diciendo el Salmo 15, versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Son preguntas claras y concisas y precisas que demandan una respuesta concreta. Y dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Yo le pregunto, en esas dos líneas, ¿usted califica? Yo tampoco. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino, ¿usted califica? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Vemos nosotros que hay unas expresiones de evaluación que califican o descalifican a aquellos que aspiran a estar en la presencia del Señor. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Este es un fragmento de un cántico. Pero si nosotros les añadimos 10 mandamientos morales, si nosotros vemos conductas en las cuales la palabra nos pone a nosotros como exigencias para vivir, nos preguntamos, ¿yo califico? ¿Yo puedo estar en tu presencia? ¿Yo puedo alcanzar esa vida de salvación que anhela mi alma? Por mis méritos, por tus méritos, es imposible. No es posible. Porque la misma Biblia dice no hay justo ni siquiera uno. Nadie califica. Todos somos pecadores y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Eso nos incluye a nosotros. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo hablar de que puedo ser felizmente justificado? Es entendiendo el Evangelio, es entendiendo el plan maravilloso de Dios para nuestra vida, para salvación. Y el apóstol Pablo creo que lo refleja muy bien en Romanos capítulo 5, versículo 1, que es la cita que quiero tomar como base.
en la cual nosotros podemos ver por qué el apóstol Pablo está haciendo mención a una emoción que predomina sobre alguien que es feliz, la paz. Y dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, justificados, ¿lo ven a la coma allí? Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que qué apropiado que el apóstol Pablo mencione primero la paz. Hermanos, esto es algo que usted y yo por la fe debemos creerlo y debemos manifestarlo y vivirlo. Porque ya no estamos más en guerra contra Dios. Gracias por ese entusiasmo. ¿Usted sabe que ya no hay guerra contra Dios? ¿Que estamos en paz para con nuestro Dios? ¿Ya no estamos enemistados contra Dios? ¿Ya no hay más separación? ¿Ya no estamos más bajo la amenaza de su ira justa y santa? ¿Se dio cuenta de esto? Y podemos sentir totalmente la seguridad que Dios nunca cambiará su veredicto al declararnos que nosotros no somos culpables. Nunca va a cambiar ese veredicto. Dios es inmutable y su sanción, su veredicto como juez ha declarado de que nosotros no somos culpables. Pero para llegar a esta realidad existe un plan. Existe una expresión del Evangelio. Así que nosotros confiadamente podemos decir adiós a la esperanza basada en nuestra propia rectitud. Podemos decirle adiós a pensar de que nuestra aceptación está basada en nuestro esfuerzo y conducta moral. No se trata de lo bien que te comportas o las grandes cosas hermosas que tú haces, pues tu justificación no se basa en lo que tú haces o crees que tú haces. Y siendo justificado, aunque caigas y aunque vayas en camino de extravío, tu pecado tampoco te saca de su orden legal dada en sentencia por veredicto de que no eres culpable. Y yo sé que, hermanos, nosotros allí tenemos un conflicto. Porque yo puedo sentirme feliz por saber que soy justificado, que Dios no me culpa, que Dios no me condena, que no hay nada que me separe del amor de Dios, porque me siento en paz con Él cuando yo me siento en paz conmigo mismo. Pero cuando yo soy consciente de que he pecado, cuando yo soy consciente que no estoy haciendo cosas agradables a los ojos del Señor, inmediatamente yo mismo me descalifico y me presento en el juicio y el veredicto como culpable, y yo mismo abro las puertas a las dudas de saber si soy o no soy un hijo de Dios, si he sido o no he sido perdonado. Mis hermanos, esa es tu justicia y no la justicia del Padre. El Padre te ha justificado por los méritos de Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, podemos ser felices al creer por la fe que fuimos justificados. Versículo 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿cómo? Firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El apóstol Pablo agrega una palabra más aquí, que es firmes. Estamos firmes. Firmes, una vez justificados, estamos firmes en la gracia, ahora y para siempre. Y esa firmeza tampoco depende de nosotros. Es firmes por su gracia, en esta gracia.
O sea que el estado de gracia del creyente es la identidad de un justificado delante de Dios, y ese estado de gracia del creyente jamás cambia y no cambiará jamás. El problema es qué hacemos con la culpa, que mi justicia me dice que soy culpable. Romanos capítulo 14, versículo 4. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Por qué usted y yo podemos proclamar convencidos que estamos firmes en la gracia? Porque poderoso es el Señor para hacernos estar firmes. Amén. Cuando usted no cree a esta dádiva, a este regalo, lo que ha recibido por gracia, usted está pecando de incredulidad. Y le está dando lugar y derecho legal a Satanás que entonces él pueda acusarlo. Pues no se está basando usted en la justicia lograda por Jesucristo, sino usted está poniendo su vida en su propia justicia, y la culpabilidad de su propia justicia es llevarlo a sentirse condenado. Y mis hermanos, no somos llamados a vivir por nuestra justicia, sino en la justicia que hemos recibido de Jesucristo. Y la justicia que me ha dado Cristo me hace estar en paz para siempre con mi Dios, con mi Padre. Mis hermanos, históricamente, la Iglesia Católica Apostólica Romana ha desvirtuado el Evangelio de Jesucristo, llevando a que esta salvación que es por gracia sea transformada como una maldición por el evangelio trastornado y pervertido, que es un evangelio por obras. ¿Sabía ustedes? Usted fue romano seguramente y entendió lo que es eso. Pero el batalla o el grito de la batalla de guerra de la Reforma protestante fue justamente cuando la palabra de Dios alumbró el entendimiento de Martín Lutero, y cuando él entendió que el justo por la fe vivirá, él mismo dice, se me abrieron las puertas del paraíso delante de mí. Martín Lutero entendió y proclamó, y desde ese momento llevó adelante lo que hasta hoy la iglesia cristiana debe levantar y defender, el estandarte de que somos salvos por la fe. Y la gracia del Señor se ha manifestado como un estado. Esto no sé si está... ¿La pila es? Frecuencias. Bueno, debemos entender, mis hermanos, que así como el justo por la fe vivirá, fue el grito de batalla de la Reforma protestante, también el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 nos advierte como una necesidad de poder defenderla, defender el evangelio. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Pues mis hermanos, nosotros identificamos rápidamente a los que perturban y quieren pervertir el evangelio cuando, por ejemplo, decimos, allí están los que predican el evangelio de la prosperidad, o allí están los que predican el evangelio del humanismo, o de la exaltación del hombre, o allí vemos nosotros lo que predica el evangelio falso de los milagreros.
y son claramente identificables. Pero ¿qué pasa con aquellos que dicen que tienen sana doctrina, pero sin embargo pervierten el Evangelio al no vivir conforme a la gracia enseñada en las Escrituras de que nosotros somos justificados por los méritos de Cristo y no por nosotros? Porque nosotros podemos proclamar, pero si vivimos de una forma diferente, nosotros estamos también cometiendo un pecado. El pecado de pervertir el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, la misma palabra nos enseña a que debemos nosotros tener cuidado. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien pervierte el Evangelio? Pablo estaba dando una advertencia, porque él está relacionando la justificación con el Evangelio. Está relacionando la justificación con la salvación. No lo busquen ustedes, pero Romanos capítulo 5, 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Relaciona Pablo la justificación con la salvación. En Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Otra vez se está relacionando la justificación con la salvación. Por lo tanto, si yo estoy golpeando el punto principal de mi salvación, que es la justificación lograda por Jesucristo, estoy pervirtiendo el Evangelio. Porque déjeme decirle que la regeneración es la aplicación de la vida de Cristo en mí, una nueva vida, con todos los méritos de Cristo en mí. Por eso es importante ver, mis hermanos, es que el poder del Evangelio se manifiesta, como dice Romanos 1:16, en el Evangelio. ¿Se acuerda? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Por lo tanto, ¿qué sucede cuando se pervierte el Evangelio? Pierde el poder de salvación. Un Evangelio pervertido, distorsionado, adulterado, un Evangelio que no es el que viene del reino de los cielos, es un Evangelio que no tiene poder para salvar. Por eso muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ábrenos. Muchos que creen que van al cielo están caminando por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque van a simplemente levantar la bandera de que ellos han creído el Evangelio, pero la pregunta es, ¿cuál es el Evangelio que han creído? Pues déjeme decirle que Pablo relaciona la justificación con la salvación, porque el Evangelio de Jesucristo se trata de justificar. Porque el hombre es pecador y no hay forma que pueda cambiar su estado, salvo que delante de un juez justo sea declarado inocente, no culpable. Y esa solamente es posible cuando actúa el plan de redención de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se pervierte el Evangelio, se da un duro golpe al corazón mismo de la justificación absoluta lograda por Cristo. El ser humano le roba la gloria que le corresponde a Dios y se la da a sí mismo, intentando demostrar su justificación por medio de sus méritos y sus comportamientos morales antes la aprobación de los demás. Por eso, mis hermanos, ser felizmente justificados es entender lo que hizo Jesucristo. Hay definiciones acerca de la palabra justificar a un pecador. Y la justificación es la declaración legal de Dios que da a una persona de que una persona es justa de acuerdo a la ley de Dios.
Porque alguien es pecador o es infractor cuando no cumple o viola la ley de Dios. Y todos nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Pero sin embargo, el que cumple toda la ley de Dios, esa persona es declarada justa de acuerdo a la ley de Dios. Y siendo el fundamento de su justicia perfecta de Cristo Jesús, pues el Padre ha decidido que los que por la fe creen en la obra que Jesucristo hizo es imputar la justicia lograda por Jesucristo a la cuenta del pecador arrepentido que ha creído en la obra de Jesucristo. Porque los dos elementos de la justificación lo encontramos en Romanos capítulo 4. En el versículo 7 encontramos el primer elemento. Romanos 4, 7, el primer elemento es el perdón de los pecados. Dice el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. La justificación tiene como una moneda de dos caras, y una cara es que fuiste perdonados todos, absolutamente todos tus pecados para siempre, pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Lo dice la Escritura para que tú puedas entender que fuiste justificado. Pero no solamente es que tus pecados han sido quitados por el Cordero de Dios que quita el pecado, porque si no quedaríamos en un estado neutro, como Adán en el paraíso antes del pecar. No tenía pecado, pero tampoco tenía imputada a su cuenta ningún mérito. Si nosotros simplemente somos perdonados todos nuestros pecados, solamente estamos delante de Dios sin pecado, pero nada que ofrecer. Porque no hay méritos en nosotros. La otra cara de la moneda es la imputación de la justicia lograda por Jesucristo a favor de nosotros. Versículo 4 del capítulo 4 dice así: pero al que obra no se le cuenta el salario como ganancia, sino como deuda. O sea, que lo que nosotros podemos entender es que no ha sido algo que nosotros hemos logrado, sino que hemos recibido directamente de Jesucristo. Se nos ha imputado. Capítulo 3 de Romanos dice el versículo 21: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Para quién es la justicia de Dios? Para todos los que creen en Él. La justicia de Dios se logra por medio de la fe en Jesucristo. Yo debo tener fe en la obra de Cristo. O sea, debo mirar a Cristo, como dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué tiene que hacer usted? Mire a Jesús, mire su vida, mire sus méritos, mire su logro, mire su perfecta obediencia, mire el perfecto cumplimiento de la ley. Mire a Cristo aún en la tentación contra Satanás. Mire a Cristo rebatiendo a los fariseos. Mire a Cristo delante del Sanedrín. Mire a Cristo delante de Pilato y del rey Herodes. Mire a Cristo en su integridad, subiendo a la cruz. Mire a Cristo bebiendo la copa de la ira de Dios por mí. Y usted hallará en Él perfección, absoluta perfección, un absoluto cumplimiento de todas las cosas. Él logró, Él lo hizo. Él es el único digno de ser exaltado. Y lo que Él logró, lo que Él delante del Padre se presentó, el que trajo satisfacción plena al Padre por el cumplimiento de todas las leyes,
El que trajo propiciación al Padre para aplacar la ira por su derramamiento de su propia sangre. El Padre lo declaró a Jesucristo: tú eres justo. Y porque Él es justo, nosotros hemos sido justificados porque la imputación de lo que Él logró por la fe en Jesucristo se imputó a nosotros. Un fragmento, John Parker aclara estos dos elementos, que la justificación es como una moneda de dos caras. Por un lado, significa el perdón, la remisión, la no imputación de todos nuestros pecados, la reconciliación con Dios y el término de su ira y la enemistad para con nosotros. Y por el otro lado, también se refiere al nuevo estatus, la nueva posición de ser llamados justos, porque adquirimos una justicia que delante del Padre nos presenta como justos, la cual además nos conlleva absolutamente todas las bendiciones que son promesas de Dios para los justos, lograda por Jesucristo. Felizmente justificados. Me puede faltar todo en esta tierra. Todo me puede faltar. Pero Jesús dijo: separado de mí, nada puedes hacer. En Cristo estamos nosotros completos en Él. No hay nada que nos falte. Mi satisfacción está en Cristo. Cristo satisface mi ser, satisface mi alma, satisface mi espíritu, satisface mi cuerpo, porque un día hasta este cuerpo será transformado a la gloria del suyo. Es integral. Ahora bien, la justificación evidencia algunos pilares claves como doctrina, la cual no lo debes olvidar jamás. El primer pilar de la justificación es que la justificación se basa en el pacto que Dios hizo con Abraham y es inseparable de este pacto. Vea conmigo Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Lo vuelvo a leer. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, evangelizó a Abraham. Le dio las buenas nuevas a Abraham, diciendo: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Nuestra justificación es pactual. Se basa en un pacto que Dios hizo con Abraham y se ratificó totalmente en Cristo. Dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora dice el versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegase a tu vida, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablando en término humano, un pacto, aunque sea de hombre
una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, leamos fuerte todos juntos. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa del pacto de Dios con Abraham se cumplió no en todos, sino en uno, en Cristo. Y nosotros estamos en Él. Por eso es que todo lo que es de Cristo es nuestro. Inseparablemente, eternamente, hemos sido favorecidos por su gracia, por su misericordia. Él lo hizo. No fui yo, fue Jesucristo. Él lo hizo. No fui yo, fue Cristo. Cuando veamos nosotros los libros abiertos y tu obra es perfecta, pues entonces tú podrás decir, no fui yo, fue Cristo en mí. Cristo en mí. Así que el primer pilar de la justificación es que la justificación se basa en el pacto de Dios con Abraham. Número 2. El segundo pilar de la justificación es que Dios exige que la justicia de la ley se cumpla en cada creyente. Viene en Romanos capítulo 8, versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, Dios exige que todo el cumplimiento de la ley se cumpla en nosotros. ¿Usted puede cumplir toda la ley? ¿Quién sí? Cristo. Pues entonces, ¿cómo es posible que para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, tenemos que vivir? Pues no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros hemos sido ya justificados y su imputación, perfecta justicia, ha sido acreditada a nosotros delante del Padre. Número 3. El tercer pilar de la justificación es que Cristo es nuestro sustituto ante la ley de Dios. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice que Cristo vino, nació de mujer, bajo la ley, para que redimiese, bendito sea el Señor, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Y qué dice el versículo 6? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Una relación perfecta, íntima, no por nuestros logros, no por nuestros méritos, sino porque es Cristo en mí. Es Él el amado. Él es el deseado. Él es nuestro Señor. La justificación se basa en el pacto de Dios con Abraham, inseparablemente de este pacto. Dios exige que la justicia de la ley se cumpla en cada creyente y Cristo es nuestro sustituto delante de la ley de Dios. Número 4, la justicia de Cristo es conseguida bajo la ley y es imputada al creyente por la fe. Romanos capítulo 4, versículo 22 dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
Si usted ha recibido la fe para creer en el Evangelio, esa es exactamente la misma fe que usted tiene que aplicarla para creer que Cristo lo hizo por ti. Tomó tu lugar. Fue el sustituto. Fue el reemplazante tuyo. Tú no, Él lo hizo. Él vivió de una manera perfecta. Él lo hizo por ti. Justicia. La justicia de Cristo fue por nosotros. Y lo más importante es que esa justicia lograda es permanente y es para siempre, mis amados hermanos. Algunas definiciones de teólogos como Lautenida, un francés teólogo, dice: el acto de justificación es un acto de liberar a alguien de su transgresión, absolverlo, liberarlo y quitarle la culpa. D.G. Tinder dice: declarar a una persona sin culpa y ya no como un acusado. Declarar que uno es justo y que es inocente. Robert Gingrich dice: es justificar, es vindicar, es tratar como justo, es ser absuelto, es ser declarado totalmente sin culpa. Y la definición de sociedades bíblicas dice: es poner en relación correcta al pecador delante de un Dios justo, sin condenarlo, sin culparlo, es absolver y declararlo justo para siempre. La pregunta es: ¿a quién le vas a creer tú? Pues si todavía eres un creyente que vives con culpa, que vives derrotado, que vives insatisfecho, que vives totalmente deprimido, yo me pregunto, ¿puedes creer por la fe que toda la perfección de Cristo que Él logró por sus méritos está a tu cuenta? Cuando uno cobra un sueldo de alguna empresa, el jefe de los empleados, después que le da el cheque el gerente, va al banco y hace un depósito o directamente se hace una transferencia. No es un dinero físico, está a tu cuenta. Te dicen: ya ha cobrado, usted ya ha sido liquidado. Y usted sale tan pelado como entró al trabajo, sin una moneda, pero ya está a tu cuenta. Lo que tienes que hacer simplemente es ir con tu tarjeta y retirar el efectivo, hacerlo efectivo. El problema que muchos creyentes tienen es que saben esta verdad, pero como piensan: ¿y cómo yo puedo tener si todavía tengo estos problemas, tengo estas necesidades, tengo estas cosas? Pues hermanos, todo está acreditado a tu cuenta. Pero si no ejercitas tu fe, si no aumentas tu fe, si no le pides al Señor que la fe tuya se active por obras, porque la fe sin obra está muerta, no vas a poder entender todo lo que ya tienes y posees en Cristo Jesús. Pues Cristo es el que lo llena todo y en todos. La plenitud de la deidad de Cristo habita corporalmente y vosotros estáis completos en Él. Tú no tienes que venir a la iglesia todos los domingos para sentir un poco de paz, pues la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es fruto del Espíritu que está en ti. Tú lo tienes. Tú no tienes que venir a la iglesia para recibir bendiciones, pues todas las bendiciones celestiales están dadas por el Padre en Cristo Jesús en todo lugar celestial. Todas las bendiciones han sido dadas por el Padre. No tienes que hacer cosas para lograr algo. No intentes negociar con Dios para lograr algo, pues todo lo de Él ha sido imputado a ti. Por eso es que la Escritura dice que si somos hijos, también somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas las cosas. Hermanos, satisfacción de un hijo de Dios es sentirse pleno en Cristo, aunque me falte incluso el aire para respirar. Mis hermanos,
nosotros debemos experimentar lo que es la gracia del Señor. Solo imagínate a Dios en ese juicio final, mirándote a los ojos y declarándote: tú no has quebrantado ninguno de mis mandamientos. Tú has cumplido perfectamente todo. Has demostrado en toda tu vida una perfecta obediencia. Me has complacido en todo. Eres mi hijo amado. Mirándote a ti a los ojos, ¿qué vas a decir tú? No soy yo. No soy yo. No soy yo, Señor. Yo soy un vaso de barro. La gloria es de Cristo. Por eso es que toda rodilla se doblará. Toda lengua va a confesar que es Jesucristo el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado aquel varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Saben? Nosotros sabemos que somos pecadores porque pecamos y nos damos cuenta, porque el Espíritu Santo nos hace ver que hemos pecado, pero no toma nuestros pecados como culpabilidad. No es licencia para pecar, entonces vivir como quiera, sino es obligarme a mí mismo a sacrificialmente presentar mis cuerpos, mis miembros, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque es un culto racional. Pues entonces, mis hermanos, cuando nosotros mismos nos hallemos que estamos descalificados por las cosas que hacemos, pues es verdad, pero no te arrastres por tu propia justicia, sino que debes mirar la justicia lograda por Jesucristo. Termino con Filipenses. El apóstol Pablo dice en el capítulo 3. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Mire si tenía mérito. Pablo empieza a sacar algo de chapa, ¿no? Empieza a sacar sus títulos, sus logros, todo lo que había hecho él. Yo tengo que confiar también en la carne. Si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, pues yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, este sí va al cielo. Este va a hacer méritos. Pablo decía, ¿ustedes creen que tienen algo para jactarse? Yo tengo más. Pero, dice el versículo 7, pero, como me gustan los peros en la Biblia. Cuantas cosas eran para mi ganancia. Wow, ahí viene el Saulo, puesto de pie, ahí viene Saulo de Tarso, no hay otro como él, admirado, venerado. Lo que era para mi ganancia, lo que era arrogancia, lo que era soberbia, lo que era alimento para mi ego, todo lo que nos gusta a nosotros, que la gente nos aplauda, que la gente nos haga reverencia, que nos dé lugares de preeminencia, que nos invite a almorzar, que nos haga sentir cómodos, todo lo que le gusta a mi carne, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. Como pérdida. ¿Está dispuesto a perder todo eso? Sus logros, sus títulos, sus aplausos, sus méritos, sus comodidades, que le digan pase usted primero. ¿Está dispuesto a perder eso por amor de Cristo? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El que ame su vida la perderá, pero el que aborrezca, desestime su vida por causa de mí, ese la ganará. Y añade Pablo, no solo por ganar a Cristo, sino dice el versículo 9, ser hallado en Él, ser visto en Él, ser encontrado en Él. Que el Padre cuando vea a Cristo me vea a mí en Él. Yo quiero eso, Señor. Yo quiero estar en Él, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Qué me voy a presentar delante de Dios? ¿Con qué méritos voy a decirle, permiso, Señor, voy a pasar a tu reino? ¿Qué mérito? No con mi propia justicia, porque es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Bendito sea el Señor. Por esa esperanza y esa convicción que tenía Pablo, que es la que tú y yo debemos tener, podemos decir lo que dice el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendito sea el Señor. Hermanos, sea usted felizmente justificado. Vamos a orar. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Quiero invitarte a que en el nombre de Jesús derribes ahora mismo por la fe y el poder de la palabra de Cristo todo argumento que te hace vivir como separado del Señor, porque tu justicia te ha condenado. Yo sé que hay pecados en los cuales no podemos olvidar y no nos podemos perdonar, pero si tu fe ha sido puesta en la obra de Cristo, la justificación es que Él te ha perdonado todos tus pecados. Pero no te ha dejado neutro, no te ha dejado tu cuenta vacía, sino que te ha imputado toda su justicia. Delante del Padre no eres condenado. Delante del Padre no eres culpable. Delante del Padre eres declarado inocente, sin culpa. Delante del Padre tú tienes paz. Tienes paz, mucha paz, una eterna paz. Una eterna paz. Esa paz que no la entiendes, esa paz que no la puedes discernir, que sobrepasa el entendimiento. Esa paz que proviene del mismo Señor Jesucristo es la que tú y yo tenemos. Pues yo te invito, hermano querido, para que puedas fructificar libremente para la gloria del Señor, para que puedas sonreír de gozo, para que puedas alabar con libertad. Es que te des cuenta de que tú eres bienaventurado, feliz, grandemente feliz, porque no te inculpa de pecado el Señor, porque no te está culpando de nada. Y eres doblemente feliz porque Él te ha dado de su justicia, perfecta justicia. Pues entonces podrás fructificar. Entonces podrás entender para qué te salvó el Señor.
Oh, mi Señor. Oh, mi Señor. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por aquella perfecta obra de Cristo Jesús en todo su vivir, desde el nacimiento hasta su muerte en la cruz, contada, Señor, como una perfecta vida delante de tus ojos. Te doy gracias porque es mía, porque es nuestra, y la hemos recibido por herencia, por gracia. Qué plan perfecto, Señor. Qué plan perfecto, Señor. Gracias, Señor, por habernos perdonado, por habernos librado, Señor. Ayúdanos a vivir felices, plenos, satisfechos en ti, Señor. Satisfecho en ti, Señor. Tómese un tiempo para meditar allí, hermano. Cierre sus ojos y ore al Señor. Vuélvase a comunión con Él, vuélvase a Él. No hay separación. Él te ha reconciliado consigo mismo por los méritos de Cristo Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿A dónde más, iglesia? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Pregúntese usted, ¿quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú? Dígalo, Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tú, Señor. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Puedes decirlo fuerte, iglesia. Decirle a Él: solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Oh Cristo, Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes, Señor. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Oh, Cristo, ¿a dónde más podría ir? No hay otro lugar. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes, Señor. Solo tú tienes
Eres tú el único digno de alabanza, Señor, a quien admiramos, a quien veneramos, exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Rey. Gracias, amado Jesucristo. Gracias. Toda una eternidad no nos va a alcanzar para decirte gracias, Señor. La gloria y la honra sea para ti. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.